Bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito con HD Historia. En esta ocasión nos contamos con la grata presencia de 3 invitados especiales. En uno de esos es Zaid. Hola, mucho gusto, soy Zaid, docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación, carrera de Historia y Ciencias Sociales. Alexis. Un gusto, soy profesor en Geografía y gracias por la invitación. Alexander. Hola a todos, yo soy Alexander, compañero de nuestra queridísima anfitriona. Estudio para ser profe de Historia y Ciencias Sociales y estoy muy feliz de haber recibido la invitación para asistir a este maravilloso podcast. Y su presentadora favorita, Ailet. Aquí hablamos de todo lo épico, escandaloso y sobre todo importante que ha pasado en la humanidad. Hoy, prepárense porque les traemos uno de los momentos más legendarios de la historia, el nacimiento de la República Romana y cómo cambió el orden social. Pero cuidado, porque lo de orden social suena bonito, pero en realidad estamos hablando de un orden patricio donde unos pocos mandaban y el resto, bueno, no sé, eso sobrevivía. Sí, compañera, pero no nos olvidemos de los plebeyos y los esclavos. Hoy, queridos oyentes, vamos a explorar cómo esta estructura se fue transformando hasta el inicio de lo que fue la República Romana. Eso sí, no esperen un cambio mágico de la noche a la mañana. Claro que no, esto fue como una telenovela llena de intrigas, injusticias, revoluciones y hasta un suicidio que cambió la historia. Pero no nos adelantemos, empecemos por el principio. Alexis, dime, ¿cómo era la Roma antes de la República? Listo, a ver, con todos, imaginémonos esto. Roma antigua, todos en túnica, calles de tierra y caballos, una sociedad que era como un pastel mal repartido. Estoy de acuerdo. Arriba del pastel se podría decir que estaban los que tenían más poder, que eran los patricios en esa época. La élite, los dueños del poder, las tierras y los cargos importantes. Ellos eran como los influencers que ahora son, pero en esa época. Solo que con menos selfies y más poder político. Exactamente. Y tomando la metáfora del pastel mal repartido, en este caso en la mitad estarían los plebeyos. Eran gente libre, sí, pero con muy pocos derechos. No podían participar en la política o casarse con los patricios. Era como si actualmente fuéramos a una fiesta, pero el guardia solo nos dejara estar parados en la puerta viendo cómo los otros se divierten y bailan. Y abajo del todo, pero sobre todo bien aplastados, estaban los esclavos. Ellos eran el motor de la economía, pero sin ningún derecho. Estos eran considerados como herramientas que hablaban, literal. Estos ni siquiera eran vistos como personas, sino como un animal más. Claro, es importante el recalcar que no olvidemos a los plebeyos, que eran como los amigos por conveniencia. De los patricios, los clientes recibían protección y favores, pero a cambio tenían que ser leales, trabajar para ellos y podríamos decir que incluso luchar sus guerras, algo injusto a mi parecer. Ajá, era una relación bien tóxica, porque aunque les daba algo de apoyo, básicamente lo usaban como piezas en su tablero político. Totalmente. Pero todo esto de un orden mal llamado comenzó a tambalearse con el último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Recuerden este nombre porque es muy importante dentro del podcast. Suena poderoso, ¿verdad? El soberbio. Pero no era así. Era más bien un tirano que gobernaba con mano de hierro. Nadie lo quería. Tienes razón, Alexander, pero aquí sobre todo tenemos un dato histórico. Verán, esto se trata de que hubo un escándalo muy fuerte. El hijo de Tarquino violó a Lucrecia. Esta era una mujer patricia súper respetada. Ella, en un acto de honor, se suicidó y esto desató la revolución. La verdad es que concuerdo con sus puntos de vista, pero debemos recalcar que los romanos estaban hartos del abuso del poder de los reyes y dijeron, ¿sabes qué? Podemos decir que ya basta. No sé si recuerdan, en el año 509 antes de nuestra era, ¿quién fue derrocado? Tarquino. Claro. O sea, momento histórico, sí, pero no se emocionen mucho, porque la república no era la utopía que nos podríamos imaginar nosotros.
todo el poder estaba centrado en los patricios. Básicamente, entonces, cambiaron al rey por la oligarquía, que en este caso era el Senado. Y como tú lo dijiste, estaba compuesto por patricios. Y cabe recordar que los patricios eran gente poderosa, los más pudientes de la época. Entonces, solo eran ellos quienes tomaban las decisiones importantes. Tal cual, Alexander. Pero los plebeyos estaban como, ¿y nosotros qué? Así que comenzaron a organizarse, a protestar y eventualmente empezaron a exigir sus derechos. Claro, pero por otra parte, antes de llegar a las luchas de los plebeyos, hablemos de cómo funcionaba la república. Teníamos a los cónsules, que eran los cargos más importantes, tomando en cuenta que eran 2 al año, para evitar que alguien tuviera todo el poder. O sea, también ellos tenían el imperium, que es un decir, el poder absoluto, pero con fecha de caducidad, liberando el ejército, convocando el senado y la asamblea, hasta organizar festividades que solo participaban ellos. Sí, Ailet, pero luego estaba el Senado, que en teoría solo aconsejaba. Pero eso era la teoría, ya que en la práctica lo manejaban todo. Era como el suegro metiche de la república. Nadie les pedía opinión, pero siempre estaba ahí, inmiscuyéndose en todo lo que tenía que ver respecto al imperio. Eso sí, los plebeyos no se quedaron de brazos cruzados. En el siglo V comenzaron a luchar por sus derechos. Este fue un proceso largo, pero poco a poco lograron avances, como la creación de los tribunos de la plebe. Obviamente, estos triunfos eran representantes de los plebeyos con el poder de vetar decisiones del Senado y también proteger a su gente. Fue un gran paso hacia la igualdad, aunque debemos decir que todavía quedaba mucho por hacer. Pero no olvidemos las leyes que marcaron el cambio, como la Lex Hortensia en el año 287 a.C., antes de nuestra era, se podría decir, como antes, que permitió a la asamblea plebeya legislar toda Roma. Exactamente, Ailet. La Lex Hortensia fue un cambio brutal. En este contexto, los plebeyos ya podían hacer las leyes que afectaban a todos, incluso a los patricios. Y eso es bastante decir, ya que ellos manejaban todo. Pero, como todo en la vida, no fue tan fácil. No fue como un sí o no. Tuvieron que luchar arduamente. Porque, aunque ya tenían más poder, la brecha entre las clases seguía siendo enorme. Los patricios seguían controlando la mayoría de los recursos y las posiciones más altas, que ellos siempre manejaban eso y los plebeyos no tenían más que sus obligaciones, ¿no? Entonces, así que el nuevo orden social no era realmente un nuevo orden, sino era un orden para todos. Exacto, señores y señorita. Los comentarios que han dado, la verdad sí, pero aun con todo esto, Roma no está ni cerca de ser una democracia perfecta, ¿entienden? Pero el cambio estaba en marcha. La república, aunque imperfecta, abrió la puerta para lo que vendría después, como podríamos decir, más luchas sociales, más reformas y claro, un imperio que cambiaría la historia para siempre. Resumiendo todo eso, la República Romana fue como una versión temprana de ese cambio social que muchos pensaron que sería de una vez por todos, o sea, instantánea. Entonces, pero que en realidad fue mucho más largo y complicado porque nunca parece lo que es. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Realmente han dicho comentarios muy acertados y de gran relevancia histórica en este podcast. Pero debemos tomar en cuenta que si están pensando que simplemente con Roma se calmó todo, se están muy equivocados. Esto más bien fue el principio. Recordemos que las tensiones sociales seguían existiendo, incluso se podría decir que estaban en crecimiento. Pronto aparecerían figuras como Julio César, quienes ya deben conocer han dejado una huella histórica muy grande en el imperio. Entonces, digamos que simplemente es el principio de todo. Así que, como ven, los romanos sabían cómo hacer de las suyas, pero también sabían que el cambio social no era nada sencillo.
Desde los patricios hasta los plebeyos, todos estaban involucrados en esta gigantesca obra de drama histórico. Claro, pero no vayamos tan rápido en sí. Porque si creen que la República se quedó tranquila, obviamente no fue así. Después de todo esto, creo que estaríamos muy equivocados si creemos que la República quedó así. Estoy de acuerdo, pero a pesar de esos avances, la tensión social no desapareció de un día para otro, sino algo aprendemos de Roma, es que las luchas de poder nunca tienen fin. Los plebeyos, ahora con más voz, seguían exigiendo más, y los patricios, por supuesto. Tienes mucha razón en lo que dices, Ailet. Pero para explicar mejor este punto, voy a retomar las palabras que dijeron los profes previamente. Debemos entender primero que Roma se originó como una pequeña ciudad-estado. Entonces, ese era justo el momento histórico en el que estaba en su expansión. Por tanto, hay que comprender que además de los conflictos internos, que era el conflicto patricio-plebeyo y las crisis económicas, tenía también conflictos en el exterior. Su principal problema en esta época histórica era defenderse de los enemigos que se encontraban fuera de sus fronteras en expansión. Exacto, pero ahí es cuando entra en juego estas figuras llamadas cónsules. Ya no eran solo líderes militares, sino cada vez se volvían actores claves dentro de la política. Y esto dio pie a nuevas tensiones en este imperio. Al principio era solo dos, pero con el tiempo y las rivalidades entre los cónsules comenzaron a marcar más y más la política de esta Roma antigua. Exacto, compañero. Por lo que empezó siendo una oligarquía, y pongámosle que ellos eran una aristocracia. O sea, seamos sinceros, era más una aristocracia disfrazada de república. Comenzó a hacerse cada vez más inestable la lucha por el poder, el dinero y la guerra, obviamente. Hicieron que algunos políticos no se conformaran solo con las leyes, sino que quieran más. En este punto, lo que entraban eran los generales, porque tenían tanta expansión. Los comandantes militares empezaron a acumular más poder en sus manos. Y no solo eso, sino también tenían un ejército que era muy leal a ellos. Lo que llevó a que Roma esté en convertirse en lo que llamamos hoy un imperio, mucho antes de que oficialmente se convirtiera en uno. Asimismo, querida anfitriona, es que, aunque todo parecía estar en control por un rato, la corrupción, las guerras y la falta de una verdadera democracia llevaron a un punto de no retorno. Los cónsules ya no solo eran dos figuras colaborando, por lo que se esperaba que fuera el bien del imperio. Eran más bien muchos casos en los que los individuos luchaban todos individualmente por tener el poder absoluto. Por otra parte, y no menos importante, no olvidemos los famosos populares y optimates. Los populares eran los que buscaban el apoyo del pueblo, mientras que los optimates, los aristócratas, preferían mantener el status quo. Era la pelea constante de gente buscando sacar ventaja de cada situación que se avecinaba. Definitivamente, pero en medio de todo esto aparece un tipo que no se conformó con solo ser un cónsul. Como ya sabemos, Julio César, aunque al principio no era más que uno de esos militares exitosos, con el tiempo sus victorias, su ambición y su carisma lo llevaron a cruzar un límite, podríamos decir, muy peligroso. La famosa cruzar el río Po. Al hacerlo, César declaró la guerra a Roma misma. Se convirtió en el hombre más poderoso de toda Roma, sin necesidad de ser un emperador aún, pero la república como tal estaba más muerta que viva ya en esas épocas. Exacto. Yo de hecho creo, y en base a lo que me han dicho mis profes, es que César era un ser muy ambicioso. Su marcha triunfal, por ejemplo, y su acumulación de poder terminaron por destruir lo que quedaba de la Roma republicana. Ya no solo bastaba con los cónsules, porque ahora todos querrían ser el líder absoluto. Y eso, mi querida anfitriona y mis profes, es como darle la bienvenida a lo que sería el Imperio Romano. Exacto. Y lo que vino después, bueno, ya es historia, lo que ya conocemos de otro episodio, porque entramos directamente en la figura de los emperadores. Y como Roma pasó a ser una república
a un imperio que abarcaría el mundo conocido. Eso mismo, bien dicho. Como podemos ver, el nuevo orden social no fue tan simple como cambiar de monarquía a república. Fue una mezcla, ¿cómo podríamos decir?, de lucha a poder, reformas y, claro, un montón de caos y tragedia, obviamente. Obviamente, lo de siempre, la historia nunca es lineal, ni tan bonita como se la describe o se la pinta en algunos libros que fueron escritos por algunos autores. Bien, pero al final la historia de cómo una pequeña ciudad se convirtió en civilización. Exactamente, fue así. Y de hecho, aquí viene mi parte favorita de la historia romana. Ustedes pensarían que aquí acaba la república, pero de hecho es cuando recién empieza la mejor parte de la historia del imperio. César, obteniendo el poder casi absoluto, abre la puerta a la nueva figura del emperador. Y cuando pensamos que las intrigas políticas se estaban calmando y que César podría gobernar y tener el poder absoluto, aparece uno de los sucesos más controversiales de toda la historia. Julio César es asesinado. Eso sí que es un final dramático, mi estimado Alexander. En el 44, un grupo de senadores, incluidos algunos de los más cercanos a César, decidieron que el futuro de Roma estaba en peligro. Si César se convertía en un dictador perpetuo, como se lo podía decir, así que en el día de los Idus de marzo lo apuñalaron 23 veces. Y ahí, amigos, ya tenemos otra gran transformación. La república se fue, pero Roma seguía en su proceso de evolución. Claro, tras el penoso asesinato de César, Roma entró en una nueva fase de caos. Vimos a dos figuras luchar por el poder, como ya lo hemos dicho, Marco Antonio y Octavio, más tarde como César Augusto. Estos dos, aunque inicialmente aliados, terminaron enfrentándose en una de las batallas más épicas de la historia. La batalla del Accio en el año 31 antes de nuestra era, donde Octavio emergió como el ganador absoluto. Con la victoria de Octavio, Roma ya no volvió a ser la misma, porque Octavio asumió el título de Augusto en el año 27 antes de nuestra era, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Este momento marcó totalmente el fin de la República, iniciando el Imperio Romano. La República, aunque parecía el fin del dominio monárquico, en realidad fue solo el preludio de otro tipo de concentración de poder, porque se concentró más en el emperador. Claro, también cambió para siempre el orden social que abarcaba Roma. Entonces, según lo que tú nos estás diciendo, Ailet, surge una pregunta. ¿Realmente hubo un cambio en la estructura social o simplemente fue un cambio de nombre y de fachada? Durante el imperio, la aristocracia seguía dominando, y aunque ya no tenían el mismo poder en estas instituciones republicanas, no hay que olvidar que el emperador, aparentemente con su poder absoluto, marcó el nuevo orden, haciendo que las luchas sociales pasaran a segundo plano, al menos durante un corto tiempo. Sí, el imperio trajo consigo estabilidad en ciertos aspectos, no del todo bien, pero bueno. También están los problemas que Roma arrastraba desde su república, como la desigualdad social y las tensiones entre clases sociales, o sea, patricios, plebeyos. Las reformas eran necesarias para el propio emperador, a menudo se convirtían en el principal obstáculo para cambiar las cosas, a un ritmo que él suponía adecuado. Es una historia sin fin, como podemos ver. El ciclo de la lucha por el poder, la ambición y el deseo de control del destino de Roma se repitió una y otra vez. Desde los días de la República, pasando por los emperadores, podríamos decir así, hasta el colapso final del Imperio Romano. La historia de Roma no es solo una cuestión de leyes o batallas, sino de personas que cambiaron el curso totalmente de la historia por propios intereses, obviamente. Por otra parte, esto nos lleva a pensar en cuántas veces las civilizaciones repiten esos patrones. Son similares, siempre tienen lo mismo, buscando un equilibrio entre el poder, la justicia y la libertad. ¿Cuántas veces esas mismas estructuras se han demostrado bajo el peso de la ambición humana que existe? Exacto, Ailet.
es que la historia no solo se trata de lo que pasó, sino de cómo las decisiones de unas pocas personas pueden tener un impacto global. Y esto lo estamos aprendiendo con Roma, en especial con su transición de república a imperio, porque es un cambio que no siempre es lineal, ni mucho menos pacífico como hemos venido hablando. Saliendo un poco del tema, ya que el profe Said y yo ya conocemos del tema, quisiera saber qué tan interesante les parece a los jóvenes que están con nosotros. De la historia del Imperio Romano, ¿qué tal les parece? Comencemos con el alumno Alexander. La verdad, profe, a mí lo que más me encanta de la historia es conocer sobre la historia del Imperio Romano. Por eso también estoy muy feliz de que mi compañera de clase Ailet me haya invitado a este podcast junto con ustedes, profes, porque nos ayuda a comprender de una mejor manera incluso cómo se van desarrollando las clases sociales, cómo se va desarrollando el poder y cómo todo en la historia no es un proceso lineal, sino que siempre van a haber, como en todas las civilizaciones, van a haber altos, van a haber bajos y como dice el profe Said, van a haber siempre avances y retrocesos. Entonces me parece muy interesante conocer todas estas perspectivas históricas. Me parece bien tu punto de vista, pero ustedes como estudiantes piensan que esto afectó en la evolución de la democracia hasta ahora en la actualidad. Obviamente, porque Roma se va llevando desde el esplendor y va bajando. Sus leyes van cambiando según la época que va pasando, porque cada emperador o rey que le tocaba iba pensando de otra manera, iba poniendo senados, iba poniendo más leyes y los plebeyos iban quejándose más. Entonces todo cambia por la lucha de clases. Claro, chicos, eso está bien. Lo importante de esto y que nosotros estemos aquí como invitados en este podcast es que ustedes también aprendan. Entonces sigamos con el tema, perdón que les había cortado. Entonces, verán, con lo que dejó el estudiante, el punto de ahí, pensemos en todo lo que pasó. Es fascinante ver cómo Roma, esa ciudad que comenzó como un pequeño asentamiento, podríamos decir que logró formar una de las civilizaciones más influyentes de toda la historia. Por lo más asombroso, es como a través de todos esos conflictos sociales y políticos, nació una nueva estructura que cambiaría literalmente el futuro del mundo. ¿Y qué cambios? O sea, imagínense que la República Romana no solo afectó a Roma, sino en las ideas y sus métodos de expansión por todo el imperio, influyendo sobre la organización política de la ley, la cultura y la estructura de poder. Aún se siente hoy en día porque esas leyes ayudaron a todos los imperios a darse cuenta. Roma es el punto de quiebre de las otras oligarquías, se podría decir. Exactamente, es como lo dijo el profe Said cuando nos preguntó sobre la democracia moderna, actualmente en las leyes que tenemos. Por ejemplo, hasta las ideas del Senado influyen actualmente. Todo tiene raíces romanas y no solo su sistema de gobierno, aunque en su principio era oligárquico, fue un modelo a seguir para muchas partes del mundo, desde el Imperio Romano hasta la República de Estados Unidos, por ejemplo. Claro, aunque Roma republicana finalmente se dio al imperio, la transición entre una cosa y otra no fue tan pacífica como lo describen. Tuvieron guerras internas, luchas por el poder y muchas crisis económicas o tal vez por la alza de impuestos que el mismo imperio imponía. Pero eso no nos deja otra lección. A veces el cambio no es sencillo ni rápido, pero las ideas continúan evolucionando. Claro, todo este proceso podríamos decir que nos demuestra que el poder no está estático. Miremos que en Roma, como en muchos otros lugares, las luchas de clases siempre existieron. La resistencia de los plebeyos y el esfuerzo por la justicia social marcaron la diferencia. Obviamente a lo largo de la historia, es algo que se repite una y otra vez. No olvidemos lo más importante. Todo este movimiento de cambios sociales en Roma nos dice algo muy claro. La historia está hecha por las personas, porque las personas son las que protestan y luchan. Tienen un sacrificio de aquellos que no tienen poder. Pues perfecto, entonces he de decir que durante esta tan amena charla que hemos tenido con la anfitriona Ailet y ustedes profes, es que hemos
proporcionaba realmente unos datos muy importantes y de mucho valor para la historia de lo que fue la República Romana, que terminó siendo el gran imperio que todos conocemos. Y si hay algo que nos enseña Roma es que las estructuras de poder no son inquebrantables. Si hay algo que los romanos entendieron, y vaya que lo entendieron muy bien, es que el pueblo tiene un poder tremendo cuando se organiza. Claro, es algo que sigue resonando en la política y en las sociedades actuales. Exactamente. El conflicto patricio-plebeyo en la actualidad es lo mismo, simplemente con más tecnología, más medios de comunicación y en un mundo mucho más moderno que la Roma de esa época. Así que la próxima vez que te encuentres o nos encontremos luchando o protestando por los derechos y tus derechos, recuerda que los plebeyos de Roma, ellos nos enseñaron que el cambio puede ser posible, aunque tome tiempo y esfuerzo. Nunca dejes de luchar por lo que es justo y por lo que es necesario. Gracias a todos por escuchar el podcast y no se olviden que esto fue con HD Historia. Gracias a todos. Gracias.